que la bala te cayó y te confundieron como guerrillero o te confundieron con soldado. Así van a entrar a la zona de guerra, desde niños, animales para arriba, sin misericordia. A estos periodistas los vamos a hacer mierda. El tipo partió una mina Claymore. ¡Pum! Solo sentís la expansión y caes, ¿no? Yo me acuerdo que sentí la expansión, caí y con los oídos. Yo lo vi pasar delante de mí con su libreta ahí y se puso a la par de un soldado, en el que el soldado estaba respondiendo a la emboscada y entrevistándolo. Lo usual era agarrar a esa gente, subirlas al helicóptero y tirarlas para matarlas. Si nosotros no hubiéramos andado a saber cuánta gente abusaron de gente, actitud, ¿no? El batallón era sanguinario. Había una cuadra, eran como 5 depósitos de basura y en cada depósito había un cuerpo insertado, ya carbonizado con llamas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigo Invisible. Hoy tenemos a un invitado cuya cámara ha capturado momentos que pocos se atreverían a enfrentar. Su nombre es Alexander Renderos, fotógrafo salvadoreño que trabajó para la agencia P. Aunque su sueño era capturar la vida silvestre, el destino lo llevó a documentar una realidad mucho más cruda, la guerra que transformó su país, El Salvador. Su primera experiencia en el campo fue una emboscada, con una roca como único escudo. Vivió de cerca el horror del conflicto y hasta enfrentó pruebas de presiones de tropas americanas que buscaban quebrantar su misión de informar. Hoy Alexander está aquí para compartir su historia y su visión única tras el lente. Desde San Salvador, El Salvador, mi colega Alexander Renderos. Gracias, Moisés, y muy fino por tenerme en tu programa. Espero aportar pues algunas ideas que yo considero podrían ser importantes para la memoria histórica o para el entendimiento del fotoperiodismo o el periodismo a nivel general, ¿no? Así que a tus órdenes, excelente. Pregúntame y entramos a la materia, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, vamos a empezar directamente a la parte principal. ¿Cómo usted se relaciona en este mundo fotográfico? Bueno, yo realmente en los años 80 no existía, digamos, una escuela grande de periodismo aquí en el país, ¿no? Era muy mínimo, no lo que es ahora. Ahora sí es una escuela, la Universidad Nacional es una gran escuela de periodismo aquí en El Salvador. Pero en ese momento, digamos, en mi caso muy personal, yo vivía fascinado por los famosos documentales de Jacques Cousteau, ¿no? Oh, famoso Jacques Cousteau. Era un admirador de no había documental de Jacques Cousteau que yo no pudiera, que siempre estaba pendiente en la televisión de ver. Entonces, vivía enamorado de ver ese mundo fascinante, ¿no? Y entendía que además de ser un mundo fascinante, el mundo, la naturaleza, la manera de captar esas imágenes era con cámaras, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Obviamente, quizás era un sueño, bueno, quizás imposible, porque implicaba meterte a estudiar biología o estudiar las grandes artes del cine, fotografía submarina. Eso aquí no existía, ¿no? Aún ahora no existe, ¿no? Okay. Ese tipo el nivel elevado de estudios. Entonces vi en el periodismo una manera de relacionarme con cámaras, basado por las tomas que yo veía en los famosos documentales de Jacques Cousteau, ¿no? Dice, bueno, esta es la única manera en que puedo acercarme a tener una cámara y filmar el mundo, ¿no? Eso coincide cuando yo me estaba grabando de bachillerato, saliendo ya de bachillerato, lo que sería en Estados Unidos el bachillerato, ¿no? Y entonces ya pasando a la universidad, no al college, aquí pasar de un solo del bachillerato a la universidad. Bueno, dije, aquí lo único que me puede aportar tal vez ese mundo que yo venía fascinado de ver de Jacques Cousteau era el periodismo. Y empiezo a estudiar periodismo en la Universidad Nacional allá por el 83. Que era cuando ya la 1983, ya cuando la guerra estaba full swing acá, ¿no? Entonces empiezan a venir varios medios estadounidenses, no solo estadounidenses, europeos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente todo el mundo. Uh-huh. A lo que era ya la guerra civil en El Salvador, empiezan
varias oficinas de grandes medios internacionales a quedarse en el país y empiezan a contratar personas salvadoreñas, digamos, para tener mayor objetividad de entender el país en que estaban ellos trabajando, ¿no? Ya. Lo cual me parecía una buena idea y creo que eso es una buena idea, ¿no? Si sos extranjero y querés entender el país donde está, bueno, tienes que estar en contacto con la gente local. Entonces así empezaron a contratar salvadoreños para ingresar a los medios de comunicación europeos o estadounidenses. En mi caso, estadounidense, ¿no? Ok. Tenía un amigo salvadoreño que todavía está con vida, fue mi maestro, digamos, de ingresarme a la AP. Él ya venía de un periódico nacional, lo habían contratado y después él me lleva como su asistente a la Associated Press. Ya. Y los dos nos convertimos en los fotógrafos, digamos, oficiales de la Associated Press en El Salvador. Wow. Así ingreso yo a los medios estadounidenses, lo cual fue una gran escuela, ¿no? Una gran escuela. Yo creo que la objetividad periodística, y si me permiten, como yo lo puedo entender, y quizás algunos puedan molestar, pero la objetividad periodística es básicamente como una disciplina militar. Más o menos, ya. Te gusta o no te gusta, la verdad es la verdad, y tienes que decirle te gusta y no te gusta, y hay que obedecer a la verdad. Correcto. Esa es la objetividad. Correcto. Pues claro, para llegar a un mejor concepto de la objetividad es bueno estar con un gran background de estudio, política, ciencias sociales, historia, ¿no? Para tener un mejor entendimiento y ser más objetivo, digamos. Correcto. Pero yo creo que eso es la objetividad, y la escuela norteamericana fue muy buena en eso, ¿no? Nosotros, mi generación surge con esa escuela estadounidense, ¿no? No sé, ahora yo no podría opinar mucho cómo es la objetividad en Estados Unidos. Creo que hay fallas, ¿verdad? Pero nosotros así empezamos con esa escuela, ¿no? Así ingreso yo al fotoperiodismo y a lo que era la violencia de los 80s. Pero lo que me estoy dando cuenta es que aquí cambió bastante drástica la posición o la idea de lo que usted quería hacer. Una cosa más ambiental y se va a la guerra. Drásticamente, nada que ver con Jacques Cousteau. Era quizás, yo creo que es una cuestión del todo el ser humano, ¿no? Dicen, la curiosidad te hará libre, ¿no? Aquí han puesto a la curiosidad como un pecado. No seas curioso porque caes en el pecado. No, la curiosidad te hace libre, ¿no? Correcto. Para mí era curioso. Bueno, quiero ver qué es esto, ¿no? Ya. Y me fascinaba, ¿no? Y cuando tenés curiosidad es fácilmente vencer el miedo hasta que estás en las situaciones jodidas, digamos, ¿verdad? Correcto. Era una cuestión diferente a la que me había inspirado a agarrar una cámara, pero siempre era fascinante, ¿no? Entender un mundo en tu país y cuáles eran las causas de la violencia, porque estábamos en una guerra. Correcto. Y era un espíritu también aventurero. Si uno no entra con un espíritu aventurero, no entras ahí. Entonces creo que la curiosidad como que forma algo mental que te suprime digamos, las conexiones mentales del miedo y entras, ¿verdad? Entras a los lugares, pero siempre el instinto al final se impone. Se dieron varias situaciones en el conflicto que uno decía, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Exacto, ya me imagino. Situaciones en que querías convertirte en topo y salir bajo tierra y huir de la zona de violencia, ¿no? Pero volvías a eso. Wow. Volvías a eso. Y yo creo que volvías a eso por cuando veías el sufrimiento de la gente. Eso te impulsaba a volver a seguir teniendo riesgo. Yo creo que también quizás tiene que ver con la naturaleza de varias personas, porque habían otros que se rajaban y a lo mejor ya ni entraban o se alejaban del periodismo. Esa es como una actitud bastante normal, ¿no? Que si cuando uno ve el grado de peligro, uno dice, mejor doy un paso atrás y que venga otro. Sí, y es normal, y eso, yo no sé, hay un dicho, yo no sé si es generalizado en toda Latinoamérica, pero dice, yo lo uso mucho, y todavía lo uso en mi vida: el cementerio está lleno de valientes y los cobardes estamos vivos. Oh, ok. Y no es que seas cobarde, simplemente es un dicho que te llama a la sensatez, a ser sensato, ¿no? A no arriesgarte innecesariamente. Correcto, ¿no? correcto. Yo lo usaba mucho en mi vida, lo uso actualmente. Hubieron situaciones donde yo ya no podía escapar, digamos, el peligro en el que estaba,
ahí sí ya no tienes que ser cobarde, tienes que tener coraje, ¿no? Y enfrentarte. Pero si la situación tú veías que estabas en una posición no ventajosa, pues lo mejor no era entrar, no llevártela de mártir ni valiente. Correcto. Creo que por eso el dicho es muy bueno. El cementerio está lleno de valientes y los cobardes están vivos. ¿Verdad? Wow. Es como decir, yo quizás lo cambiaría, el cementerio está lleno de valientes y los sensatos están vivos. Quizás eso sería más Claro que sí. por el Salvador, ese es el dicho, ¿no? Ya. Yo no sé si viene de México, de dónde viene, por aquí se usa mucho. Wow. Entonces, yo creo que la naturaleza del ser humano es esa, ¿no? Claro. Momentos de valentía, momentos de flaqueza y quien no vive con eso, pues no es ser humano. Un día sos valiente, otro día sos sensato o cobarde, no importa. Claro. Así funciona el ser humano. Hubieron otras personas acá que yo creo que hubo mucho abuso en su exceso de valentía y murieron. Oh. Otros sí eran mucho más valientes y están vivos y creo que hoy reflexionan que fue una estupidez y sirven, ¿no? Son escuelas Correcto, ya. para explicarte, mira, esto no es juego, ¿no? Yo creo que lo más, en mi caso, la moraleja más grande es la violencia es mala. De donde venga, ¿no? De donde venga, la violencia es mala y porque ya sea que haga violencia por defender tus valores, ¿verdad? Pero al final crea un problema psicológico, destruye toda la mejor esencia del ser humano. Entonces, la misma moraleja es esa, ¿no? Y a veces he meditado, quisiera tener una máquina del tiempo, agarrar a estos jóvenes ahora, a estas nuevas Generaciones. generaciones que se la llevan, como dicen en México, de machitos. Agarrarlos, meterlos en una máquina del tiempo, llevarlo a por lo menos un combate Y en El Salvador. Va, mira, esto es, Esto- ¿te gusta o no te claro. gusta? Okay, mira, esta es la violencia, ¿no? Aprende, va. A ver si quieres andar con la pistola en las discotecas y todo eso. Ajá. Ah. Entonces eso. Y también, mira, cuando es necesario defender, pues quizás a las clases oprimidas o están siendo tiranizadas, pues quizás también es buena la violencia, pero tienes que tener claro que eso te puede destruir Correcto. o puedes morir o puedes terminar con traumas. Correcto. Pero también creo que si quieres tomar las armas por defender una buena causa, bienvenido sea. Me parece que es parte también de la capacidad del ser humano por hacer el bien. Y a veces la violencia quizás la violencia no es ni mala ni buena. Depende cómo la Correcto. uses, ¿no? Eso es lo que. Pero sí si la puedes evitar, pues hay que evitarla. Si no te dejan una acción, pues ni modo, pues tampoco vas a poner la otra mejilla como el cristianismo. Eso sí yo no creo en eso, ¿no? Correcto, ya. Tienes que actuar, ¿no? Entonces, yo creo que incluso esa parte de la Biblia está mal utilizada, ¿no? Yo creo que cuando Jesús dijo, pon la otra mejilla a tu hermano de comunidad, no al romano. Correcto. Señor Alexander, me salta la pregunta. ¿Cuántos años usted tenía cuando recién fue contratado por AP y empezó ya a hacer la guerra? Empezó a cubrir la guerra. Tenía 20 años. 20 años. Para sus 20 años no hubo, en ese momento no estaba casado usted, ¿no? No estaba casado. Pero tenía sus padres. ¿Qué decían ellos al respecto? Mi padre viviendo, yo vengo de un matrimonio separado. Mi madre en El Salvador y mi padre en Nueva York, ¿no? Ya. No, ellos ni entendían qué era el periodismo. Incluso yo me gradué de un colegio, digamos, de beautiful people, ¿no? De gente poco adinerada. Estudié mira. ahí no porque tengo dinero, estudié ahí porque tenía una beca. Ok. Pero mis compañeros, digamos, de familias oligarcas, ¿no? Ok. Ahora, muchos de mi edad ahora, grandes empresarios, dueños de grandes malls aquí en el país, de centros comerciales. Y en esos días, mi padre en Nueva York, mi madre aquí no tenían ni idea. Que ellos simplemente veían que era una carrera que no da dinero y no estudias eso. Mis amigos de colegio, pues, me cerraron todas las puertas porque veían al periodismo como el comunismo. O sea, yo fui considerado comunista. ¿En serio? Por mis compañeros de colegio y no tuve relación con ninguno hasta que hoy son maduros y entienden toda esa estupidez, ¿no? Correcto. Y ya, ¿no? Pero en ese momento el periodismo era visto aquí como, no da dinero, no seas imbécil, ¿qué estás haciendo en eso? Y otro, mira, eso es
hacer el favor al comunismo Wow. y entonces yo rompí con todo eso, ¿no? O sea, Ya. encontré en los corresponsales extranjeros, encontré quizás a la familia que no tenían, ¿no? En toda la fraternidad, la solidaridad por brindar al mundo la verdad, ¿no? Este es un buen punto porque, como usted dice, los vio como familia, porque verídicamente fue una guerra bastante larga, ¿no? 12 años, sí, 12 años. no sé, quizás para el nivel centroamericano Es es bastante. bastante, ¿no? Ya. Y entonces la prensa internacional acá pues se volvió una fraternidad. Correcto. Muchos venían aquí con escuela, ya venían varios con escuela de Vietnam, otros venían de las guerras del Medio Oriente, inspirados mucho en las lecturas de George Orwell, en la Guerra Civil Española y todo eso. Entonces eran unos personajes, hay unos que todavía viven fascinantes, ¿no? Solidarios, fraternos. Entonces esa era mi familia, era esa, ¿no? Wow. Eran mis hermanos, no tenía necesidad prácticamente de mi familia. Mi familia ni entendía lo que yo hacía y bueno, quizás llegaron a verme igual que mis compañeros como comunista y para allá, ¿no? Entonces yo no. Wow, interesante. Y ya empiezas a ver el mundo intelectualmente de otra manera con la formación de la escuela, en este caso estadounidense, y entonces no, ¿verdad? Entonces no me hacían falta, ¿no? Y ahora volviendo a la guerra, el día en el que le pasan esa cámara fotográfica y le dicen, ok, vaya y fotografíe lo que está sucediendo en ese confrontamiento, ¿cómo fue para usted? ¿Le dio miedo? No, siempre había, mira, vamos a ir a un lugar, posiblemente sea tu primer combate, ¿no? Y entonces... Y sea el último, primero y último. Y sí, ten cuidado, no, nunca nos decían, puede ser, tened cuidado. Ah, ok. No hay que ser, quizás en mi caso, con mis amigos en AP no eran eran tipo muy sensatos, ¿no? Mira, no, una foto no vale tu vida. Ya. Entonces, o sea, no te arriesgues lo innecesario, ¿no? Okay. Entonces ya con esa mentalidad yo no me acuerdo dónde fue mi primer bautizo de fuego. Ya. Tengo la memoria el día que pasó, el lugar no lo tengo muy preciso. Creo que fue en un lugar que se llama Suchitoto, es un pueblo, ¿no? Que estaba muy asediado por la guerra. Y entré con miedo, ¿no? Ya. Entré con miedo, pero quería saber qué era eso. Pues, y al final, pues de repente, por ir conociendo, pero también agarrando experiencia y también siendo, digamos, joven y sin poca experiencia en guerra, de repente estaba a la par de un soldado con una M60 que estaba deteniendo el avance de una fila guerrillera. Y ahí estuve con él, detrás de una piedra, ¿no? El tipo en una piedra con su M60, yo tomando fotografías y wow. ya cuando ubicaron al soldado, pues todas las balas empiezan a caer en esa roca, ¿no? Y el tipo ya no pudo seguir peleando y yo tampoco pude seguir tomando fotos. Híjole. Y ahí hasta que llega la aviación y empieza a bombardear a las líneas guerrilleras, el combate se termina y salimos de ahí. Wow. Esas fueron quizás mis primeras fotografías fueron de un soldado atrincherado, apertrechado detrás de una roca con una N60 combatiendo contra la guerrilla que la tenía no sé a cuántos metros enfrente. Ya. Ya en ese pueblo de Suchitoto, llegando a las orillas de un lago, era como un pantano ahí, en una situación bastante... Sí, fue, chica, sí, cuando ya empiezas a vivir lo que te han contado y se oyen las balas, se oyen como que son víboras que pasan por el zacate, ¿no? Zumbando, wow, esa vez que esa es muerte, ¿no? Wow. Y ahí era muy nutrido, yo creo que fue suerte no salir perjudicado en la primera vez. Por ahí vas aprendiendo, ¿no? Y ahí eso te va volviendo más sensato, ¿no? Ya. Y ahí ya creo que a partir de ese momento yo ya entraba más sabiendo lo que podía hacer eso. Ya. Y entendiendo, preguntando, haciendo preguntas a los mismos soldados a veces, mira, ¿cómo está la situación? Los soldados te decían, no, hasta aquí quédese, no avance, cuidado, si sigue adelante es por su propio riesgo. Preguntas que yo no hice en ese momento ahí, esa primera vez, ¿no? Ya. No. Entonces así va aprendiendo, aprendes a puro palo, ¿no? Al momento que usted tenía la tarea de fotografiar los episodios de la guerra, ¿los militares le garantizaban su seguridad por ser prensa?
No, eso no existía aquí en El Salvador con el ejército, ¿no? Tú te ganabas tal vez el respeto, la protección de los soldados cuando estabas con ellos en el mismo terreno, pero antes no, te veían como enemigos, ¿no? Ya. Incluso ellos a veces te ponían retenes militares para que no entraras al combate. Oh, Primero por obstaculizar tu trabajo y segundo porque no se viera una cuestión política en que salían derrotados y eso era una imagen política que ellos no querían. No tal vez tanto los soldados, pero sí los jefes, capitanes, ya, tenientes, ¿no? ya. Aquí no existía eso, te vamos a proteger, ten cuidado, no. Eso, aquí no se dio eso. Yo no sé si se dará en otras guerras. Aquí eso no existía, ¿no? Ya. Normalmente no era esa la línea era no dejar de trabajar, ¿no? Ujú. Y si había chance de pegarte un balazo, te lo pegaban y lo podían disfrazar de otra manera. Así que Verdad, eso, claro. El cuento lo hacían ellos. el cuento sí no hizo caso. Mire, nosotros le dijimos que no entrara y entró, ¿verdad? Entonces es culpa de él. Wow. No sé, en teoría mucha gente pudo haber muerto así y otros pudieron haber muerto simplemente por que la bala te cayó y te confundieron como guerrillero o te confundieron con soldado. Yo creo que esa es parte del trabajo, ¿no? Por eso hay que Ujú, ser, ujú. hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Y hoy quizás es más terrible porque viendo las guerras, por ejemplo, la guerra civil en Siria, la cantidad de disparos que se hacen ahí en una sola jornada de combate, yo creo que triplica lo que nosotros veíamos acá en Europa. Ya Claro. hay más armamento y todo eso, Está más entonces sofisticado también. es más sofisticado, ¿no? Más Claro. sofisticado. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces no, volviendo a su pregunta, Moisés, no, aquí no había, digamos, te vamos a proteger, ¿no? Pero sin embargo también habían campañas a veces militares que podíamos por la misma asesoría estadounidense, ¿no? El Ujú. mismo ejército también quería demostrar que estaba ganando y era a veces, digamos, es así como varios corresponsales querían entrar a las zonas de guerra, ¿no? Yo entré una vez con un batallón, que era el batallón Arce, que era otro batallón élite. Ujú. Y hay que decirlo, era muy bueno para pelear, ¿no? Y este batallón era bien interesante porque el comandante era el coronel, no recuerdo el nombre del coronel, ya voy a acordarme, era un Ok. coronel, era nefasto, ¿no? Era un tipo nefasto, un gordo, alto y tipo Ujú. nefasto. Y el tipo era muy admirador de Patton, ¿De de quién? George Patton. Oh, George Patton, ok. Y siempre que entrabas al operativo en el batallón Arce, el batallón estaba basado en una ciudad al suroriente del país que se llama San Miguel, esa era la base de ellos, y operaban en todo el sur del país, ¿no? Ya. Especialmente en Morazán, que era que se consideraba del bastión principal de la guerrilla. No lo era, pero se desarrolló un mito que Morazán, ese departamento era el bastión principal de la guerrilla. No, el bastión principal era todo el territorio, estaba regado Mm. por todo el territorio. Pero entonces, Morazán, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Eso operaba este batallón. Y Ya. este coronel tenía un ritual, pero tan nefasto, ¿no? Pero como admiraba a Estados Unidos y si venías de un medio norteamericano, bienvenido al batallón, pero sí te hacían firmar una carta de que si algo te pasaba era tu responsabilidad, ¿no? Y Ok. que ellos no tenían responsabilidad dentro, y lo cual para mí me parece legal, es justo. No Ah, vas tu riesgo te pasa y los soldados andan peleando, no andan cuidando niños, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Era claro, parte de eso, claro. hay que ser legales, no hay que andar ahí como los millennials de estos tiempos llorando por todo, ¿no? No, eso es, ¿verdad? No es una cuestión Ya, machista, pero es de hombres y así es. claro. El Thor Staben, ese era el apellido de este coronel. El coronel Staben, tipo nefasto el tipo, ¿ah? Entonces el tipo admiraba a Patton, siempre antes de entrar a un operativo militar ponía esas famosas películas de Patton, que era interpretada por George Scott, creo, un Ya, ya. famoso de George Scott cuando hacía el papel de Patton y entraban y tomaban Berlín.
Y entonces siempre ponía el batallón una gran pantalla a ver a Patton cuando Patton tomaba Berlín. Wow. Y el tipo era bastante vulgar, ¿no? O sea, y usaba una palabra, voy a decir, le decía a todos los soldados caras de verga. Cara de... Caras de verga, vaya caras de verga. ¿Vieron lo que hace Patton? Así van a entrar a la zona de guerra. Desde niños, animales para arriba, sin misericordia. ¿En serio? Y esa es la guerra, sí. Wow. Y tú estabas ahí con ellos oyendo eso. Es la guerra, no ibas a salir con algo. Pienso yo me acuerdo el corresponsal con el que yo entré esa vez, ahí un norteamericano me informaba, bueno, esa es la guerra. Eso era color para la historia. Claro. No podía juzgar, el coronel tenía que ser duro, ¿no? O sea, para arriba. Entonces, siempre que entrabas al operativo, con ese batallón tenías que ver Patton. La historia de George Patton. Wow. Antes de entrar a subir a los helicópteros y hacer el desembarco en la zona. Tú entrabas a los helicópteros y el desembarco. Eso era interesante porque ahí veías un poco lo que era la cultura salvadoreña, del típico salvadoreño campesino, ¿no? Yo creo que la guerrilla nunca fue capaz de derrotar al ejército, ni el ejército capaz de derrotar a la guerrilla sin tocar toda la asesoría norteamericana o toda la asesoría que tenía la guerrilla salvadoreña que venía de Vietnam, muy buena, pero era porque en los dos lados campesinos, y muy buenos para pelear y valientes. Wow. Entonces tú entrabas ahí en este caso con el ARCE, para volver a tu pregunta si ellos te protegían, no, ahí si te pasaba algo era tu responsabilidad. Pero los soldados, me acuerdo y ahí entrabas con el batallón, ¿no? Eran 1,500 hombres a la zona, ya después de desembarcar bajar de los helicópteros. Ajá. Era ya la típica operación del entrenamiento estadounidense, Search and Destroy, ¿no? Ok. Entraban 1,500 hombres, los 1,500 hombres divididos en columnas de 10, 15 hombres y a operar en la montaña. Entramos a una montaña, ¿cómo se llamaba esa montaña? Pero es una zona en un municipio de Perquín, en Morazán, El Gigante. Ese era el nombre de la montaña, una montaña enorme. Que, por cierto, el amigo que andaba conmigo ahí, esa vez entré yo con AP y otro amigo entró por Reuters. Ok. Hay una película sobre Vietnam que es basada en una foto de él. ¿En serio? Es una película de Hollywood que después esa toma de la guerra de El Salvador la utilizaron para una película de Vietnam para hacer el póster, ¿no? Claro. De hacer el gigante, iban entrando todos los helicópteros a desembarcar. Entonces ahí los soldados, bueno, decían, ¿y este periodista qué anda haciendo acá? Y te veía así como enemigo, pero cuando ya entras al calor con ellos y empezás a sufrir con ellos, equipos empezaron Pero había un soldado, y digamos, yo lo uso mucho también en la escuela de la universidad cuando me invitan a hablar de qué es la violencia, lo que es la guerra, que era bien cruel, ¿no? Fue una situación. Nos metieron a una columna ahí y el soldado, un sargento Smokey, ese era el apodo de él, jefe de la columna. Y nosotros escuchábamos bien cuando él decía, a estos periodistas los vamos a hacer mierda. ¿En serio? Sí, mierda en el sentido de que lloren hasta que pidan que lo saquen. Wow. Y los vamos a hacer mierda. Entonces, al final los tipos se desviaron del operativo. No se desviaron, se metían por las zonas más peligrosas, por las zonas más, digamos, difíciles de caminar. Y me acuerdo, había unos tramos de montaña que ibas caminando casi vertical. Wow. Cansado, ¿no? Que el soldado, el sargento a propósito, para estos periodistas que se cansen, que lloren, que salgan, que nos pidan donde quiera. Y nada, pues sí, ya estaba. Nosotros no oíamos eso, pero la misión mía era, con mi jefe corresponsal, era hacer un reportaje sobre la vida del soldado élite. Me salta la pregunta, uno que ve las guerras de ahora, la mayoría de la prensa anda con una jacket que dice press, anda con un casco blanco, me parece que andan con algo blanco. En el caso de esa guerra, ¿ustedes no andaban algo con un distintivo, algo que lo hiciera? No, yo creo que hubiera sido por gusto, ¿no? Porque ya estás en una zona de guerra y
Y yo creo que a la hora, bueno, esto es muy teórico, no puedo decirlo. Ujú. Creo que el guerrillero, ese es periodista y se le ve que dice prensa, ¿no? Correcto. No sé, yo esa veces obviamente entrábamos de verde, lo cual era lógico. Yo llevaba botas verdes, pantalón verde para confundirme con la Ah, maleza, ¿no? wow. O sea, no ibas ahí con una camisa roja, no era, o sea, Claro, no, estúpido. no, no, y hacer traje Entrar de blanco. una manera, adaptarse al terreno como periodista, ¿no? Para no, obviamente, ser un blanco, ¿no? Pero no llevamos ningún distintivo. Y tal vez la única ventaja era que pero esta es también una hipótesis o teoría, que la guerrilla supiera por la inteligencia que ellos tenían en el terreno, que ya venía el operativo y que en alguna columna iban unos periodistas Periodistas, ok. y que tuvieran cuidado de si atacaban esa columna pues, de no dañar algún. Pero esta es una suposición mía, Claro, ¿no? claro. Lo cual no lo puedo asegurar porque también la guerrilla aquí, mira, que mueran esos periodistas para que sea el ejército el culpable, ¿no? Entonces no podías. Ya. Entonces no, ahí entrabas de verde. Yo iba de verde, mi jefe iba con un pantalón, me acuerdo que era gris o algo verde, así, botas y las camisetas tipo beige, ¿no? Sí, algo parecíamos militares realmente, Ya, ¿no? en pocas palabras se estaban camuflando con todo el grupo militar. Eso también era un riesgo, porque el hecho de que uno se coloque una cámara o una cámara fotográfica para el enemigo, usted supuestamente está aportando un arma, está haciendo puntería. Claro, o sea, por eso digo, era muy difícil, ¿no? Y yo creo que, bueno, era tu riesgo, ¿no? Y no ibas a llevar una bandera blanca en una columna militar, ¿no? O sea, entonces Ya. mejor que estás haciendo ahí, ¿no? A salirte de ahí, ¿no? En la guerra no es eso, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la cuestión es que entramos con esa columna, la columna se desvió del resto del operativo, se metieron a un terreno. Yo uso mucho esa historia digamos, como para a veces indicar cómo el machismo te puede realmente llevar a la muerte, ¿no? Ajá, ok. Que este era un sargento que tenía ese concepto que la prensa es enemiga. Ah. El sargento, después nos hicimos amigos de él, ¿no? Cuando al final, y nos contó cómo la guerrilla había asesinado a sus padres. Entonces él veía en cualquier cosa que pareciera guerrillero o que le hubieran dicho que están con la guerrilla, para él eran enemigos. En este caso nosotros éramos enemigos. Ya. Y nos habían puesto en la columna de él. Oh. Entonces el tipo se desvió, ¿no? Se metió a unas zonas, primero para destrozarnos físicamente, ¿no? Ya, ya. Y que ya que el cansancio tú dijeras, ya no aguanto. Bueno, pues no funcionó. Y no funcionó porque nosotros No no teníamos ni desertaban. idea, tal vez, que esa era la idea de él, ¿no? Claro, pero ustedes no Entonces desertaban. caminamos con él y hasta que llegamos a una posición que obviamente creo que ya la tropa estaba cansada, era una columna como de 12 hombres. Ya. Entonces íbamos a una planicie muy recta, así, solo faltaban lazos para escalando, era tan empinado. De repente llegamos a una planicie, una meseta. Ujú. Cuando vimos la meseta, aquí hay descanso, ¿no? Bueno, pues esa meseta estaba minada, ¿no? Yo creo que la guerrilla lo tenía muy bien planificado. Sabían Oh. que era un lugar donde el ejército podía moverse para descansar y caminar bien. Y ahí entramos a esa meseta. Yo llevaba a un soldado como quizás unos 10 metros adelante de mí. Ya. Ese soldado pateó una mina. Oh. ¡Bum! Ahí es donde ves ya, digamos, si algo que te marca es en el horror de las armas. El tipo pateó una mina Claymore. Oh. ¡Bum! Solo sentís la expansión y caes, ¿no? Yo me acuerdo que sentí la expansión, caí y con los oídos, ¿qué pasó acá? Oh. Y un mazón del soldado unos 10, 12 metros adelante. Y a raíz de eso la emboscada. Y empieza una emboscada. Y ahí eso lo yo decía, ¿no? Si estás ahí tienes que actuar. Pues ya no puedes empezar a llorar, ¿no? Y Correcto, más ya, no queda ni chance de llorar, solo cubrirte, ver a dónde te puedes cubrir y es lo que yo hice. Y bueno, tenía este amigo mío corresponsal, se llama Douglas May. Ok.
vive en Italia ahora, estaba en una bella italiana y Ah, el tipo era muy aguerrido. De repente yo lo vi pasar delante de mí con su libreta ahí y se puso a la par de un soldado en el que el soldado estaba respondiendo a la emboscada y entrevistándolo. entrevista. ¡Oh, Eh, qué loco! y yo vi una roca grande, me fui detrás de esa roca y ahí tenía un soldado con el M16 disparando aquí, a saber aquí, y ahí hice mis fotos. Oh, Y ya, pero con miedo, ¿no? En ese momento yo no sé a mi compañero Douglas en ese momento cómo empezó, yo estaba con ansiedad, ¿no? Pero tenía tomar una foto, era una buena oportunidad de foto de combate y todo eso, ¿no? wow. Al final, cuando pasa la emboscada, esa mina tenía tanto tiempo de estar, no sé cuántos meses tiempo tenía de haber estado ahí enterrada, que estaba bastante húmeda. Ujú, Entonces aquí le dicen, los soldados le decían, está soplada. ujú. Es como está húmeda, que explota, pero está como húmeda. Entonces el soldado tuvo suerte. La mina solo le quebró toda la pierna, quebrado, pero no Oh, murió. no murió. No murió porque la mina estaba soplada, Oh, estaba húmeda. Entonces parece que eso imposibilitó toda la salida de esquirlas, oh, pero claro, el impacto le quebró la pierna. El tipo estaba muriendo en dolor, ¿no? oh. Hasta que llegó un helicóptero y lo sacaron en camilla y el helicóptero salió, ¿no? Me imagino que eso fue un caos, ¿no? En el momento que él empieza a gritar, Fue balacera y todo eso. un caos como quizás 10 minutos, pero que sentís que dura 3 horas, ¿no? O Wow. sea, y entonces sacan al soldado, y ahí hubo una comunicación de un teniente regañando al sargento, porque se había desviado, había puesto en peligro a la columna innecesariamente, ¿no? Oh, Y ahí es donde el sargento entra más con nosotros, ¿no? Y digo, puta, estos se ganaron el derecho por una estupidez mía. O correcto. sea, entonces esa era una cuestión de machos. El machismo, les voy a demostrar que yo soy más macho que ellos, los voy a joder, Oh, los voy a cansar. Bueno, ese machismo casi le- iba a costar la vida como de 10, 10 soldados, 2 periodistas, por un odio con mezcla de machismo. Entonces, el machismo es malo. claro. Ahí sí yo puedo decir. Y sí, el horror de la guerra, esa fue, digamos, una de las partes más impresionantes, Mm, digamos, esa batalla es una de las que yo, si tuviera una máquina del tiempo, fuera ese día ahí, agarraría alguno de los machitos actuales, hoy en el siglo XXI, cualquier macho de México, lo que quiera, día de macho, que vamos a ir, aquí tengo esta máquina del tiempo, vamos a ir a ese combate al gigante. wow. Y vamos, ya estamos aquí, vaya, demuestra, a ver, cabrón, ¿qué? Claro. Demuestra, pues, es cierto, ¿no? Si te han dicho que este juego, vaya, aprende. Wow. Esa es una situación, y ahí vimos la brutalidad más en la esencia de la guerra, ¿no? Ahí pasamos como 10 días adentro, entramos a otras zonas, una vez entramos a un campamento, ahí obviamente la gente simpatizante de la guerrilla. Lo usual era agarrar a esa gente, subirlas al helicóptero y tirarlas para matarlas. En serio. Wow. Los soldados estaban furiosos porque estábamos nosotros ahí, no podían hacer eso. Mm, Entonces llamaron al helicóptero para llevar a esa gente y hacer inteligencia después, ¿no? ya. Interrogatorios y todo eso, ¿no? Por eso lo hicieron, porque estábamos nosotros ahí. Normalmente ellos estaban seguros que esa era la base de la guerrilla. La orden hubiera sido, si yo no hubiera estado ahí con mi jefe amigo, era subir al helicóptero y tirarlos del De arriba una, y matarlos. vámonos. Eliminar completamente. Entonces ahí te dabas cuenta y decís, bueno, si la guerra es cabrona, Sí. no, esto no es. Y te empezás a situar con empatía en otros conflictos y ves a tus otros colegas en otras guerras. Yo lo hago ahora, ¿no? Y veo gente ahora tal vez mucho más joven en otros conflictos y wow, hay respeto, ¿no? Correcto. No respeto a esa gente, ¿no? Pero sí creo que están pasando por un momento también de valentía, de heroísmo y te va a llegar tu momento en que vas a decir esto no es así, Claro. ¿no? Entonces ahí aprendes que la violencia no
no es buena a menos si no, y no lo estoy justificando cuando no te queda opción y defenderte, ¿no? Claro, señor Alexander, me salta la duda de que eh, los militares como tal están entrenados para ver este tipo de situaciones, para matar y matar al enemigo. Un periodista no está preparado para eso. Entonces, ¿cómo fue el proceso de recuperación que después de ver una situación como esa, en un caos, donde están tirando balas de todos lados, de todas las partes, cómo se Es recupera un una, fotógrafo de un caos como tal, que no sirve? Porque es psicológicamente... una, es una, es una buena pregunta. Yo creo que mientras sigas en el conflicto no hay catarsis. Ok, No, yo creo que la catarsis y, digamos, estas meditaciones o este razonamiento que yo estoy teniendo surge después de la guerra, ¿no? En el momento yo no tenía, y entendía, obviamente, y esto es malo, ¿no? Y eso también me hizo ver que los siguientes combates tenían que tener mucho más cuidado, ¿no? ujú, ujú. Pero realmente lo que es esa meditación, esa catarsis, cómo resulta uno. Yo creo que hay periodistas que tal vez no terminen con traumas, porque lo que aprendes es que la situación es terrible y lo que eso te hace te convierte en un mejor ser humano, ¿no? Correcto. Porque no andas asesinando, simplemente sos testigo de algo y puedes terminar siendo activista o qué sé yo, o haciendo libros contra la violencia o enseñándole en la universidad y explicándole lo que es el riesgo, es lo que yo hago. Ya, ya. Yo creo que ese es el tipo y no sé si habrá un trauma, tal vez el trauma mío puede ser que yo decidí nunca tener hijos. Yo no creo en el ser humano. Hasta Ya. ahora no, poca gente me convence en eso, entonces yo no vivo solo, no. Tengo mi mascota, un pequeño gato y es lo único que tengo, ¿no? Entonces yo creo que es parte de eso, como te deja marcada en mi caso, Mm, ¿no? Alguien puede decir, a mí no me pasó eso, bueno, a mí sí, ¿no? En el caso de un soldado, un guerrillero, creo que ahí sí es peor, porque ellos sí vienen de matar y terminan en la guerra, terminan con traumas por todas las barbaridades correcto. que Eso hicieron, se ¿no? ve mucho acá en Estados Unidos. Como nosotros no hicimos eso, pues no terminamos con ese tipo de trauma. Tal vez solo un trauma de sufrimiento de que no pudiste salvar a otras personas, pero eso te da energía, ¿no? Ya, Te da ya. energía para que estas cosas no se repitan, para no llegar a tener que llegar a la violencia para resolver conflictos políticos, ¿no? Correcto. Y meditar sobre eso, ¿no? Yo creo que ese es, yo dudo que haya muchos fotoperiodistas con traumas psicológicos así graves. Tal vez lo que tienes están marcados, sí, tal vez psicológicamente, pero para el bien, ¿no? Ya, ok. En cambio, los veteranos de guerra es otra cosa, ¿no? Sin Ya. embargo, yo conozco acá un combatiente de la guerrilla que si hablaras con él no le ves ningún trauma. Yo creo que él se metió a la guerra civil por idealismo, no era izquierda, no era comunista, no era marxista, no, el tipo creía en el cambio y lo ves ahora normal. Oh, ¿en serio? Wow. Es normal, el tipo da clase en una universidad y enseña filosofía y tiene su familia, llegó a tener hijos. Este es muy teórico para mí, ¿no? Yo Ujú. tendría que hablarlo con un psicólogo, mira, que si la teoría psicológica puede explicar eso, que alguien que sí estaba convencido de sus ideales no está traumado. Correcto. Ya, En cambio, el que lo hizo forzado por órdenes, sí. ya. Pero eso yo no lo puedo comprobar. Eso simplemente por este amigo que tengo. Sin embargo, conocí otros guerrilleros que entraron supuestamente por idealismo y después andaban secuestrando en la posguerra y Ah, ok. asesinando en secuestro. Entonces, tal vez no es del todo, que quizás depende de cada ser humano, ¿no? Con respecto al general que usted me hablaba, que era muy sanguinario, ese tipo daba la orden de que había que matar desde niño hasta la edad que sea. Sí, yo no sé si el tipo El, lo hacía porque era estúpido por eso, y quería lucirse ante un periodista norteamericano que estaba, lo cual era una estupidez, ¿verdad? No puedes decir eso porque era una comprobación de que violaban los derechos humanos, ¿no? correcto. El hecho de que él diera ese tipo de orden, ¿a usted le vio cuando matar niños? No, claro, no lo hicieron porque estábamos nosotros ahí, Ah, ¿no? ok. Yo pensaba que lo estaban preparando para que ustedes pudieran ver ese tipo de No, imagen. ellos nunca iban a hacer eso, Ah, ok. obviamente. Eran tan idiotas de hacer lo que el coronel decía, ¿no? Ella creo que era lo que le dicen en inglés, un pep talk, Ya. o sea, de hacerles una llamada a la fuerza. Por el tipo era así, ¿no? Estoy seguro de que si yo no hubieran dado esa vez cuando agarraron a estos campesinos, los hubieran agarrado
y los hubieran tirado el helicóptero. Y no, tampoco los torturaron cuando los llevaron al headquarter, porque si después aparecían muertos era obvio que nosotros íbamos a escribir de eso. Entonces nunca no hicieron nada que violara los derechos humanos porque nosotros estábamos ahí en ese momento, ¿no? Pero sí, el tipo era de eso. El tipo, si nosotros no hubiéramos andado a saber cuánta gente abusaron de gente. Eso quería preguntarle, ya. Actitud, ¿no? El batallón era sanguinario, el batallón Arce, un batallón cabrón. No andaban con mercy, nada. ¿No? Wow. Y el tipo era un personaje, todavía vive, está vivo. Era un personaje ahí yendo a Patton. Y el tipo, su fisonomía se parecía, creo que este actor es George Hamilton. Oh, okay. Creo que ya murió. Este estaba el apellido es europeo, un tipo alto, parecía ruso. Wow. Yo no sé, yo no sé qué origen tiene. Ese es el apellido de él. Un apellido alto, como de un 80, blanco, pelón, blanco. Parecía un ruso. Wow. Coronel está ahí. Tipo, de aquí de caballitos para arriba, soldados, no perdona, aquí entramos a arrasar. El tipo, un personaje, ¿no? Personaje. Y dígame, ¿cómo finalizó finalmente el episodio este de la balacera, donde estalló el... de ahí entramos, de ahí terminó con regaños, ¿no? Ya del jefe los tenientes de las otras unidades y capitanes llamando la atención a Smokey, al sargento, por haberse desviado de todo el perímetro de seguridad, por hacer mierda a los periodistas. El machismo ese puso en riesgo y a toda la columna, ¿no? Tipo, era un combate innecesario, digamos. Era por joder a la prensa, ¿no? El tipo tenía... Pero al final se hizo amigo de nosotros. Al siguiente día... agarraba, me acuerdo una vez ahí, mira, yo no puedo entender que ustedes cómo andan con cámaras, hombre. No quieren un M16. No, le decía que nosotros somos periodistas. No, es que no es posible. Si aquí donde está. Era una zona jodida, el gigante, ese cerro, montaña. Y es cabrón. Yo no andaría aquí sin M. Él no podía entender eso, ¿no? Es un sargento. También demuestra los principios del periodismo en el país, ¿no? Correcto. No había escuela, nada. Entonces, para él, nosotros éramos unos idiotas al estar ahí solo con cámaras. Wow. Ya habíamos ganado el respeto de él. Nos quería dar unos M16 que habían descomisado a unos guerrilleros y no, toma este M16, no puedes andar con cámaras. Wow. Y ya de ahí sí, surgió un poco que ellos mismos nos cuidaban el resto del operativo. Oh. Ya había una camaradería, ¿no? Ahí de... ¡Wow! ¡Qué bien! Estos cabrones sí tienen huevos. Masiva. ¡Wow! Es una cuestión de esos male world, mundo de hombres, ¿no? ¿Y qué otro episodio no me podría comentar acerca de lo vivido ahí en sus coberturas? Lo más cruel, jodido, fue ya el 89. ¿Ya? Por cierto, que se cumplen, mañana es 11, se cumplen no sé cuántos años de esa, se le llamó la ofensiva final, que era una ofensiva prácticamente basada en todas las estrategias de la ofensiva de Tet de Vietnam. Igual, tomarse la ciudad, y porque la guerrilla salvadoreña muy buena, ¿no? Tenían muchos cuadros que dirigían muchos comandantes guerrilleros fueron a Vietnam a entrenarse con los generales del Vietcong, que después de que ya Vietnam ya había derrotado a Estados Unidos políticamente y militarmente, mucho cuadro guerrillero aquí, comandantes estuvieron en la escuela vietnamita. Oh. Y muy buena. Aquí había, muchos fueron a Rusia, otros fueron a Cuba, pero la escuela es Vietnam, ¿no? O sea, ese tipo de táctica, estrategia. Entonces en el 89 surge el 11 de noviembre de 1989, la guerrilla lanza el mayor ataque en la ciudad. Uh-huh. ¿No? Ya la ofensiva llevaba dos propósitos, o ganar la guerra, tomarse toda la ciudad, todo el país y que todo el pueblo se alzara en armas, o empujar a un diálogo y a una firma de la paz. Lo primero no resultó. No hubo un levantamiento de miles de gente como la guerrilla esperaba, pero ya un año después, 2 años después, estaban firmando los acuerdos de paz que tenemos ahora. Entonces, ahí
Ahí muchos Estados Unidos el mismo Estados Unidos comprendió que había que parar esto. No venía tanto del lado de Salvador, sino que de todos los asesores, de todo el establishment político de Estados Unidos. Ya cae el muro de Berlín en 89, también no había necesidad de una guerra, continuar la Guerra Fría. Entonces esa muestra de guerra, de fuerza de la guerrilla. Entonces me acuerdo de un barrio popular acá, que es como un gueto, se llama Soyapango. Ahí hay una colonia que después se convirtió en terreno fértil de pandilleros y otro tipo de violencia, ¿no? El nombre es el nombre que da risa, se llama Prado de Venecia. Prado de Venecia. Así se llama la colonia, una colonia pobre, en un barrio, una colonia pobre dentro de un gueto, es Prado de Venecia. Ah, ok. Ahí fueron quizás los combates más fuertes, donde ahí habían escenas como esa famosa película Full Metal Jacket, algo así. Por eso que las películas a veces son bastante realistas, porque copian, creo que los directores analizan todas las fotografías de guerra y videos. Correcto. De la época. Yeah. Pero ahí el combate era tan cruel, pero tan cruel que entramos con unas unidades de paracaidistas, ¿no? Ya bayoneta en mano, o sea, en el M16, combate cuerpo a cuerpo. No. Ahí las casas están pegadas, entonces la guerrilla había, digamos, botado el muro de una casa para pasar a la otra, ¿no? Y así estaba. Entonces el ejército, para sacar a la guerrilla, tenía que entrar a las casas. Okay. Era prácticamente un combate frente con pistola o con bayoneta. Yo entré ahí con una unidad de paracaidistas y wow, man. Veías a la gente salir corriendo de los pasajes, ya los paracaidistas metiéndose a las casas con las bayonetas. No éramos tan totos para entrar a ver la batalla cuerpo a cuerpo, pero oía los gritos, oía los disparos, ¿no? Y entonces, y la guerrilla, y después avanzabas a otra cuadra y encontrabas a la guerrilla también con bayoneta. Ya incrustada. Ellos sabían que ahí el combate era cuerpo a cuerpo y yo también era una matazón. Wow. Una matazón. Y en ese momento usted no se preguntaba, ¿y cómo voy a salir de aquí yo? Como no, es cuando yo te decía un poco antes, de aquí, cómo quisiera convertirme en topo, meterme bajo tierra y salir de aquí, va. Ahí fue quizás la vez que yo pensé, qué estúpido, ¿qué estás haciendo acá, man? Hay que salir de acá. Wow. No vuelvas a meterte en una situación de esa. Eso fue porque ya el drama de ver la bayoneta, ¿no? Y ver el soldado llorar, ver al soldado saliendo de un pasaje veías lo rojo en la cuchilla, sabías que había usado a alguien, ¿no? Y pero a todo esto la tronazón, todo, o sea, no, como parecía un 31 de diciembre a 12 de la noche, ¿no? ¿En serio? Así. Estaba viendo el drama humano cuerpo a cuerpo y estaba oyendo la disparazón. Y que no paraba, ¿no? Entonces, puta, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y ahí era una cuestión o de mala suerte o porque lo que hacíamos en la pera era rifar los lugares. Ya. Decía, bueno, nada, yo no quiero, mira, hay lugares que eran peores en ese momento. Fue una ofensiva que duró como 8 días, fue cuando mueren estos famosos padres jesuitas que los asesinan, ¿no? Entonces teníamos un jefe de fotografía que es, bueno, mira, yo no quiero obligar a nadie, si no quieren ir, no vayan. No, aquí no quiero que nadie muera, pero si hay que ir, por ahí es importante. Entonces, rifábamos los lugares. Wow. Y a mí siempre por mala suerte, me tocaba siempre ahí. Los epicentros más fuertes, donde había... Prados de Venecia. El nombre es ridículo, ¿no? Prados de Venecia. Había un fotógrafo que había toque de queda, ¿no? Llegó un momento cuando ya veías, digamos, iban siendo las 6 de la tarde, ya tenías que regresar al hotel, porque ya había ley marcial, ¿no? Entonces ya no podías. Había un fotógrafo, creo que todavía vive, se llama Patrick Chauvel, francés. Ok. Tipo fuera de orden. Yo no sé si decirle valiente, estúpido, buscando fama.
y no soy para juzgarlo, pero el tipo muy bueno. Él siempre entraba, y él sí, como era freelance, él trabajando no sé para qué revista, él siempre entraba a Prado de Venecia. Para él sí quería estar ahí porque sabía que era de lo más grueso. Ya. Y entonces, pero había un comandante ahí, el jefe de paracaidistas, que llegaba un momento en que ya cuando llegaba la hora de toque, o la ley marcial, de repente la guerrilla, ¿dónde está? Entonces descubrieron que la guerrilla, igual que Vietnam, se iba a los tragantes. ¿Qué es eso? Los tragantes, el sewers, de los tragantes de aguas sucias. Ah, ok. Ya. Ajá. Se escondían ahí y al siguiente día volvían a salir a tomarse este gueto, digamos, y volvía el combate. Pero en la noche no sabían a dónde. Hasta que descubrieron, entonces, este tipo se quedó, Patrick, ¿verdad? Y ahí metían lo que se llamaban unas fuerzas especiales de ratas, ya soldados paracaidistas solo con pistola, adentro de los túneles de aguas sucias, ¿Ya? a buscar guerrilleros, Wow. y Patrick bajaba con ellos. ¿En serio? En serio. Yo hasta ahí no, eso era muy Vietnam, ¿no? Wow. Era muy Vietnam, entonces, y qué huevos de los soldados también, ¿no? Y qué huevos de los tipos. Ahí yo vi una vez, antes de salir de la zona, vieron el tragante, esos que tienen grandes tapas de hierro, Ajá. empiezan a bajar los soldados, solo con pistola, pero sabía que iba a ser un toque de frente a frente, y francés, para abajo. Salió también. Wow. Salieron bien, ¿no? Y ya, sí, varias veces, fue suerte, ¿no? O quizás no hubo choque en esa unidad que bajaba en ese momento, ¿no? Pero el tipo no, al final resultó herido por la invasión en Panamá. ¿En serio? Después en diciembre vino la invasión que hizo Reagan, Bush padre, ya era Bush padre, creo ya, cuando invaden Panamá, sacan a Noriega. Entonces el tipo cubre la ofensiva en noviembre, se lanza a la invasión en Panamá y ahí le un balazo por el colon, pero no, Wow. está vivo. Y paso, ¿no? Wow. Yo hasta ahí no iba a llegar, no. Por eso no puedo explicar si era valentía o qué, o la misma adrenalina de buscar fama. Correcto. Y bueno, no se le puede juzgar. Tampoco puedo decir que uno era cobarde y el otro era valiente. No, el tipo bajó, yo no. Yo creo que para mí personalmente lo veía innecesario, ¿no? Wow. Pero bueno, era parte quizás como él veía su historia, ¿no? Entonces yo ahí no. Y siempre esa parte ahí de Prado de Venecia era una zona, es otro lugar. Si yo tuviera una máquina del tiempo, es al otro lugar al que iría, ¿no? Ya. Ahí, llevando a los machitos millennials del siglo XXI, vaya, Sí. cabrones. Vienen. ¿Quieren saber qué es esto? Vaya. más que todo los latinoamericanos. Sí. El machismo es muy arraigado. Correcto. Que lo ganan con sus pistolitas. Ahorita en El Salvador hay lugares donde ves el tipo con su novia bien bonita y la pistola. Correcto. Y son capaces de matarte porque no tienen conocimiento de las consecuencias. Correcto, ya. Pero si ya venís de aprender lo que es las armas y la violencia, creo que lo pensarías 2 veces andar con un arma, ¿no? O sea, una es una irresponsabilidad. Entonces ese lugar más el primero ahí me explico, han habido otros, hubieron otros previos. Eso fue el 87, lo primero que hemos hablado de este coronel admirador de Patman. Ya eran 4 años que yo ya venía entrando a refuegos, ¿no? Por esa vez no fueron operativos, eran del otro, fue del 89. Y siempre en el 89 hubo una parte, porque la guerrilla entró, eran como 3,000 combatientes de guerrilleros, tomaron toda la ciudad. Ya. Y llegó un momento en que llevaron la guerra a las partes de los ricos. Ahí se dio otra situación bastante espantosa, fuera de serie, ¿no? Entonces, ¿has visto tú esos lugares donde depositan la basura, que es como un palo y está el basket? Ah, sí, claro. En la calle, esa colonia se llama Colonia Escalón. Ya. En ese momento era de las colonias más típicas de gente de dinero. La guerrilla entró ahí con fuerza, ¿no? Entonces ahí el ejército también se concentró por proteger a toda esa gente. Y ahí también en esas zonas era una batalla ya así.
Sin ley. sin Claro. cuartel, sin cuartel, ¿cómo puedo llamarlo? Pero parecía una fantasía de horror. Ahí yo mencionaba el Arsenal, el batallón del 87 que hemos estado hablando. Trajeron a pelear ese batallón a la ciudad. ¿No? Y ahí en la zona de Escalón trajeron el otro batallón élite, entrenaban por Estados Unidos, el Atlacat. Ahí ahí entré con una mujer, era otra corresponsal de la PEI. De repente en esos, digamos, baskets de basura, empezamos a ver cuerpos con fuego y que los habían quemado. Oh. Y eran cuerpos. Puta, o sea, había una cuadra, eran como 5 depósitos de basura y en cada depósito había un cuerpo insertado, ya carbonizado con llamas. Oh. De repente, no sé de dónde, no puedo decirte de dónde, si cayeron del cielo, salieron de un lado, nos cae una unidad del Atlacat, eran como 7 soldados. Ya. No sé de dónde habían conseguido máscaras como el planeta de los simios, todos con máscaras de gorilas. ¿En serio? Si has visto Planet of the Apes, Ya, claro. de la serie de los 70, esas máscaras, no sé, no tengo ni idea de dónde, es surrealista. Wow. Y ustedes, hijos de puta, ¿qué están haciendo acá? Que no sé qué. Pero cuando uno te identificas con Estados Unidos y pues, somos de Estados Unidos, eso bajó Las tensiones. pero los tipos con las máscaras de apes, gorilas, ¿no? Así. Y aquí no, estos de puta nosotros los quemamos. Son guerrilleros, son terroristas. Wow. Aquí al guerrillero que agarramos le pegamos un balazo y lo quemamos vivo. Entonces, en teoría los habían quemado, solo estaban heridos para que no pudieran salir del basket. Les habían tirado gasolina, los habían quemado vivos. Y los tipos, no recuerdo el nombre de esta corresponsal, mira, vámonos de acá. Estos tipos en cualquier momento van a hacer flick. No les importa que sos de Estados Unidos. Y aquí nos van a matar. Claro. Entonces fue una... Ahí no escuchaba muchos disparos, pero la impresión de terror fue... Increíble, ya. Yo asumo que los soldados andaban endrogados. Y para hacer una impresión de terror en el enemigo, en este caso los guerrilleros, pues andaban. Posiblemente solo era una unidad que andaba así, quizás era la unidad más sanguinaria del batallón. Claro, y tenían que estar anónimos. Posiblemente los mismos asesores norteamericanos trajeron las máscaras, se las dieron a ese grupo especial de ellos para hacer barbaries y entraron. Pues los tipos así no estaban inmutados, no podías ver la cara, pero su voz, y pues estaban ahí normales, ¿no? Pero apes. Qué increíble. Esas fotos deben estar en algún lado. Yo tomé fotos de eso. Había un tipo con el M16 camuflajeado y su máscara de simio que hago hasta aquí, el tipo, el supuesto guerrillero en llamas. O sea, una foto. Mira, yo tomé esta foto, salgamos de aquí, ¿no? Ya. Y si no quiere, yo me voy. ¿verdad? Yo salí anti. El estadounidense tenía mucho respeto acá porque ellos entendían que Estados Unidos era el amigo. Ya. Entonces, pero ahí ya no, había 6, 7 soldados que habían quemado, a saber si eran guerrilleros al final. Bueno, no correcto. Quemándose casi vivos, nos lo habían quemado casi vivos. O sea, solo los hirieron para que no pudieran salir del basque y les pusieron gasolina. ¿Qué vas a hacer ahí? Wow. ¿Entrevistarlos? O sea, hay que ser estúpido. Claro. ¿no? Y muchos estadounidenses caían en ese rol a veces, buscando la fama. Yo creo que lo que ha llevado la gran tragedia a Estados Unidos en este momento incluso es esa cultura de ser el mejor, la meritocracia, la fama y el dinero. Y yo creo que eso lo tienen los estadounidenses lo tienen en el ADN. Correcto. Y creo que eso les ha traído malas consecuencias en el mundo, como llegar a Trump ahora. Eso es una teoría mía, ¿no? Porque yo no busco fama. Entonces ahí la corresponsal se quedó más tiempo ahí, pero no fue más tiempo. Mira, yo salgo de acá. Ya. Y no me importa si me echan, pero yo era ver una buena foto. Tampoco era tan nítida porque estaba temblando. Oh, ok. Tomé la foto y salir de ahí, ¿no? No andaba pensando
No me acuerdo si medí bien el ASA 400, si era contra el luna. Nada. Voy a tomar una foto porque era una buena foto. Ya. ¿No? O sea, uno funciona en dos mundos ahí, ¿va? El instinto de supervivencia y el otro mundo, quizás, bueno, esto es importante esto, ¿no? O sea, el cerebro trabaja ahí A full. más veloz que la luz, quizás. Claro. Esa fue, quizás tú decías de tres cosas. Bueno, sí, ya platicando uno va acordando. El 87, bueno, el primer combate, sí, iba Suchitoto, pero el 83 daba miedo, pero ya 4 años después del 87 fue, ya, o sea, ver el soldado volar con la mina como 3 metros y la emboscada. Qué increíble. De ahí el combate casi cuerpo a cuerpo en el 89, y ahí en el 89 ver esta escena como el planeta de los simios, una barbarie. Una barbarie. Era una unidad de soldados comportándose casi como se comportan los narcos mexicanos cuando destazan gente, lo mismo, ¿no? O sea, era una unidad para sembrar terror. Wow. Eso era esta unidad. No era el típico terror de un combate, no era, ya llevaba un plus ahí, no era. Esos tipos estarían ahorita felices ganando miles de dólares en el cartel Jalisco Nueva Generación o en Sinaloa. Claro. En este momento, y dando hasta clases, incluso cómo descuartizar gente. Wow. Esos simios, esa unidad de soldados de la Tlacat, terrible. O sea, si quedaron vivos ya en la posguerra, no tengo dudas de que ingresaron a alguna pandilla criminal y después entrenaron pandilleros, porque lo que vino después de la posguerra fue con las pandillas y todo eso, ¿no? ya. Esas tres cosas. Creo que a mí, en mi caso particular, sé valiente, no macho, son cosas muy diferentes. Claro. Demuestra, ¿no? Cuando tienes que demostrar, tampoco seas cobarde, pero sé sensato. Y la guerra es mala. La violencia no te lleva a nada. Y usarla como último recurso. Claro, pero en estos tiempos porque parece que no. Vas a poner la otra mejilla como la Biblia, ¿no? Yo en eso tampoco creo. Claro. Y hay que llegar a las últimas consecuencias, agotar todos los recursos para no llegar a momentos de espanto como ese, ¿no? Eso es cabrón. Señor Alexander, termina la guerra como tal en El Salvador. El Army se retira del país. Usted comienza a ser fotógrafo a lo mejor ya en otro plan, no de guerra. Pero ¿usted vivía con temor después de ahí? Que no sé cuándo termina la guerra, por si habían represalia en contra de usted o algo. No, porque no era la violencia. Quizás uno viene un poco más con inmunidad, como una enfermedad, ¿no? Entonces ya empezó la violencia pandilleril acá. Sí, entré a zonas ahora ya con la pandilla que un día me pusieron la pistola acá. Me dio miedo, pero después, crisis, calmado, no soy periodista, ya uno sabe cómo, y quizás venir de la guerra te da fuerza. Yo vengo de la guerra, cabrón, mí nomás. Claro. Entonces eso como jamás ayuda bastante, ¿no? Y es otro tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo siempre estaba viendo y estudio lo que está pasando ahorita en Culiacán, en México. Casi es una guerra civil de narcos, eso ahí no es una violencia. Vi hace poco una escena de sí, sé que es narco porque es narco, ¿no? Pero todo uniformado como que es militar, con un Barrett de francotirador. Sí, es increíble. Es terrible. Yo creo que yo entraría con mucho, porque ahí hay un elemento militar, ¿no? Hay muchos militares del Salvador, esos batallones, después se van a México a formar parte y a entrenar narcos mexicanos. Okay. La escuela salvadoreña de violencia era muy buena. Y conozco casos de soldados de batallones élites que terminaron en Sinaloa. Wow. O en el cartel del Golfo, contratados y enseñando gente. También no solo El Salvador, o sea, las guerras centroamericanas, como tenían toda la experiencia táctica, estratégica de Estados Unidos, conozco casos de Caibiles, que es el otro batallón de Guatemala, cabrón, ¿no? La guerra civil guatemalteca,
civiles que terminaron en México entrenando narcos mexicanos, ¿no? O sea, traían la escuela, ¿no? Los narcos con tanto dinero puedes contratar un militar mexicano. Claro, Pero claro. no tenían la experiencia de estos cabrones acá. Entonces, Wow. sí puedo decir que si llegara a esas zonas, quizás el miedo latente que aprendí en la guerra civil no volvería a surgir ahí, porque entiendo que no son típicos pandilleros, aún militares, ¿no? Y quizás tan sangriento como los simios que vi yo Correcto. en la época de los 80. O sea Wow. que entraría con cuidado. O quizás no entraría, porque ahí no hay elemento político, ¿no? ¿Verdad? No mates a este porque puede traer consecuencias políticas. Todavía quizás en la guerra existía aquí un poquito de ese temor a no vas a matar a este periodista porque se nos hace un problema. Ya. Sin embargo, pasó. Y si pasó aquí, ¿cómo no va a pasar en una zona de guerra de narcotráfico? Correcto. Ya. Entonces, es una tristeza ver lo que pasa en México ahora. O sea, de un país que se ufana de tener los padres de Centroamérica y tienen una violencia peor que la centroamericana. Sí, es terrible. Entonces, para contestar a su pregunta es eso, ¿no? Yo creo que sí hay un no temor a las armas, un respeto. Ya. Un respeto a las armas, un respeto a la violencia. No temor, porque si tienes temor no puedes ni siquiera cubrir el hecho, ¿no? Correcto. Hay que ser valiente, ¿no? Pero con sensatez. Como decía al principio de la plática, el cementerio está lleno de valientes y los cobardes están vivos. Así que hay que usar eso. Correcto. ¿no? Hay que usarlo. Yo lo uso siempre. O sea, es cobarde, hay que ser sensato. Correcto. Tengo una historia de un amigo que no cumplió eso. ¿Y cómo terminó? Era un fotógrafo salvadoreño que lo había contratado Fran Press. Ya. Siempre en la ofensiva del 89, en esa famosa. Y esto fue un combate de noche. Otro barrio aquí de San Salvador por la Universidad Nacional. Nos habían informado de una radiopatrulla que estaba incendiada. Llegamos como a las 6 de la tarde, estaba una patrulla de la Cruz Roja. No sé quién le incendió, si la guerrilla o el ejército. Ya la guerrilla se había tomado, digamos, esa cuadra, ese bloque de calle donde estaba incendiada. Entonces, pero todos callados, solo veías Entonces había un corresponsal allí que es muy famoso en Estados Unidos, de San Francisco Chronicle, Phil Bronstein. Ok. Phil Bronstein dice, bueno, aquí calmados, no, mejor vámonos de acá. Pero en realidad la escena valía la pena para una foto. Pero también el instinto te decía, no, esto aquí mejor vámonos, no vale la pena. Pero este fotógrafo salvadoreño de Fran Pérez reciente en eso, no sean culeros que si no sean cobardes, claro. Tipo le tira la foto a la ambulancia que mandas. a la ambulancia con el flash, ilumina todos los guerrilleros que estaban apostados ahí. No. Y se vino una disparazón. No. Y no pudimos salir hasta el siguiente día. Wow. Tuvimos que meternos a una casa. Ahí era una mujer la que estaba al mando. Son unos imbéciles, ubicaron la posición. Toda la noche estábamos en una casa aguantando balazos. No me digas. Aguantando balazos. Fue otra escena, digamos, caótica. Y de pánico. Wow. Porque al siguiente día, ya cuando amaneció, con nosotros, con los otros corresponsales, los otros periodistas que estábamos ahí, estábamos insultando a este tipo. Al final murió como a los 3 días, 4 días, siempre en esa zona como de Prados de Venecia, que estábamos hablando. Sí. Pero ahí murió como a los 4 o 5 días de este incidente de la ambulancia. Pero no pudimos salir de ahí, se vino una disparazón. Wow. Entonces nos metimos a una casa y ahí en esa casa la guerrilla estaba metiendo a sus heridos. Tomamos fotos de los heridos ahí desangrentados. La jefe guerrillera, una mujer, estaba furiosa. Debería de matarlos por haber ubicado la posición. ¡Qué error! No sé qué. Al final se disculpó, ¿no? Mire, pero el tipo me acuerdo, el tipo le decíamos pelo lindo de a poco, tenía un perro así, pero como de hippie. Paz descanse. Wow.
descansa. A él le pegó un balazo un soldado y creo que fue a propósito en Prados de Venecia. Pero en fin, eso es otra historia. Por esa noche y el siguiente día, recuerdo a unos colegas que ya murieron ya después de enfermedades. Ok. No, salgamos de aquí en la mañana porque ya está esta posición, está ubicada. Lo primero que vas a tener aquí, a lo más haya luz, es el helicóptero encima. Ya. Y van a roquetear la casa y aquí morimos todos. Oh. Así que al primer rayo de luz ya empezamos a oír caballos helicópteros encima. Ahí nos pusimos, parecía una escena como que la escena esa típica cuando estás sus paracaidistas y te agarran de la puerta. Ah, ok. Te vas a tirar. Era una escena así. ¿Quién sale primero? El corazón, me acuerdo, el primero que salió era Oscar, un colega que trabajaba era un periódico mexicano, salvadoreño, pero trabajando para un periódico mexicano. Fue el primero que se agarra en la puerta y ahí salimos todos, corriendo bajo la disparazón. Oh. Ya llegamos más del lado de los soldados, nos vieron, no nos hicieron nada. Llegamos a los vehículos y salimos de ahí. Toda la noche sin dormir con disparos, ¿no? Entonces ya llegabas al hotel y ya... Oh. Y después ir a Prados de Venecia y todo eso, era un estrés. Qué increíble. Suficiente veneno para decir esto no es bueno, la guerra no hay que parar esto, y hay que llegar a acuerdos de paz. Correcto. ¿No? Wow. Y yo espero que esa guerra en Ucrania, Rusia termine pronto. O sea, no merece ninguno estar muriendo ahí, ¿no? Ninguno, ni rusos ni ucranianos. Esa es mi visión ahora. Claro. No, pues usted lo vivió entonces, de cerca. Y si fuera una guerra, me gustaría ir a otra. No por adrenalina, sino por aportar experiencia o hacer denuncia. Pero lo pensaría 10 veces entrar a una zona bien conflictiva, ¿no? O sea, yo estaba viendo he visto un documental en HBO sobre este fotógrafo estadounidense que murió muy joven, por cierto, en la guerra civil en Siria, ¿no? Ah, ok. Que al final lo secuestra ISIS. Ah, ok. Y lo asesina, ¿no? O sea, su madre ahora es una mujer católica de Boston. Boston es un estado muy católico, ella haciendo obra en honor a su hijo, ¿no? O sea, fue otra guerra. Claro. Otro tipo de... Al final es la misma sangre. Entonces, sí, hay un respeto por colegas así. Simplemente, mira, no te la lleves de valiente, haz el trabajo en honor a la verdad. Wow. Ese es mi... Y hoy es más necesario, ¿no? Cuando ya tu verdad es mi verdad y la posverdad que existe ahora, ¿no? Claro. Con todas esas aberraciones que el Internet ha traído. Esa es otra cosa que yo hablo en la universidad. Miren, ustedes nuevos periodistas y creen que porque tienen la última cámara, no, eso es lo que hace periodistas. La tecnología es un mito. Nosotros no teníamos esa tecnología, nada que ver en los 80. Claro. Pero la noticia salía. Correcto. Tenía la noticia, salía porque salía. Sin todo el apoyo tecnológico que tienen las nuevas generaciones en periodismo, la noticia ahí estaba. Entonces no es cierto que la tecnología te hace más eficiente. Por supuesto, si ya sos un tipo eficiente y tenés tecnología, pues vas a ser un Superman. Correcto, ya. Pero si no, yo me reiría ahora. Si yo volviera ahorita a esa escena del soldado cuando patea la mina y si vino la disparazón, la emboscada ahí, hubiera tenido estas cámaras ahora Canon, la AE1 y que ves todo lo que... está todo borrada fácil. Claro. Ahí no, ahí estás en la piedra viendo cuántos chops te quedan de un rollo de 36 ¿Verdad que en esos tiempos se agarró ya? Es otra cosa, es otro nivel. Correcto, ¿no? Es correcto. como estar ahí, como ser un Buda, un monje budista en una zona de guerra agarrando el aire, ¿no? Entonces... no es cierto que la tecnología te hace, en el caso periodístico que es el que estamos hablando, te hace eficiente. Es un mito, no es cierto. Ándele. No. Lo que te hace eficiente es leer. Correcto. Cuando lees mucho historia, política, economía, ficción, literatura y lo combinas con tu visión visual, vas a ser un gran
un gran fotoperiodista sí es el tema, Claro. ¿no? Señor Alexander, ahora me pregunto, dentro de todas las fotografías que usted pudo tomar en la guerra, ¿hay alguna que haya salido a nivel mundial y que usted hasta el día de hoy la gente puede decir, ah, mira, esa foto siempre ha sido como una remembranza de lo que pasó en mi país y la tomé yo? Es difícil porque a veces no, digamos, tú llegabas digamos, en este caso, la peba. El baño era el laboratorio. Y revelabas el rollo, hacías el print, lo enviabas por Nueva York. Y muy difícil saber en cuántos países se publicaron Ya, fotos tuyas. ya, No, algunas sí las veíamos porque a veces comprábamos el New York Times. Es muy difícil. ya. Creo que hubieron varios. Quizás una, tal vez, que sí recuerdo y que no tiene nada que ver con la guerra, no es ya la celebración de la paz. Ah, ok. Aquí en el centro histórico, la catedral, era una foto mía que fue utilizada por Newsweek en color Ah, de la catedral, que es donde entierran a Monseñor Romero, y ya. estaban todas las banderas rojas del FMLN celebrando la paz, y una mujer así gritando paz, y yo tomé esa foto, y esa foto Oh, salió en Newsweek con mi nombre, ¿no? wow, qué bien. Y de ahí otras, sin duda habrán varias. Había esta fue una publicación en Miami Herald de un niño descalzo viendo unos cuerpos en un cementerio y los habían llegado a tirar, siempre estaban las estatuas de ángeles. Ya, ya, ya. Era gente civil, ¿no? Los habían matado un escuadrón de la muerte. Los habían llegado a tirar a un cementerio, al entrar al cementerio estaban muertos ahí, donde estaba un ángel, como dándole la bienvenida, y un niño pobre viendo ahí la escena, ¿no? Entonces esa foto, esa fue otra de las que recuerdo, y habían varios. Por ejemplo, la de los simios, me imagino que salió en algún lugar, ¿no? Era una foto. Esa vamos a intentar buscarla, ¿no? Esa foto debe estar en algún lugar, y solo yo estaba ahí. Wow, Por lo menos en ese momento, no sé si otro colega entró después, ya. pero en ese momento, o sea, eran como a las 4 de la tarde. Esa foto debe estar en algún lugar. Ya, ya, Como, por los derechos, tú entregabas el rollo y AP era la dueña. Y no tengo mucho de ese material porque ya después de la guerra civil, el mismo gobierno se encargó, una vez hubo un incendio en AP, Ajá. ya sin guerra, ya como a los 4 años, y ahí se perdió todo el material. No. Todo el material que quedaba de archivo, que teníamos ya nosotros, que no estaba en Nueva York, ¿no? Ya. Se quemó. Oh. Se quemaron rollo que teníamos archivado en blanco y negro. Al final fue premeditado. Oh. Fue premeditado ya en la posguerra para borrar toda evidencia de cualquier cosa. Y la P era la que más tenía material, digamos, histórico en el país. Por eso el incendio, pues ahí. Ya, ok. Entonces ahorita yo perdí casi todo mi material, que poco que tenía acá, ¿no? Lo demás está en Nueva York, no tengo manera Claro, de llegar a él o recuperarlo. de entrar ahí. Y ahí otro material ya en la posguerra, por eso fue ya con Pandillas y el Washington Post ahí, porque yo ya en la posguerra estaba trabajando con el Washington Post. Ok. Tomamos las primeras fotografías para el Washington Post que ilustra lo que venía para El Salvador. Hay una buena foto ahí de un pandillero de la Mara Salvatrucha con una M67, una granada, ¿sí? De todos los remanentes que quedaron de la guerra civil, ¿verdad? Ya, ya. Y MS aquí con la granada. Fue un buen reportaje, como de 8 fotografías publicadas Wow. en el Washington Post. De esas sí creo que tengo ahí guardada en un lugar una copia. Debe estar toda amarilla, ¿no? Pero si entras al Washington Post a pedir uso, yo creo que se puede y te las muestran, ¿no? No sé cómo se hace. Y eso fue, digamos, eso ya veíamos venir lo que venía, ¿no? No solo Centroamérica, creo que el resto de Latinoamérica, la violencia pandilleril, que era otro tipo de violencia casi militar, Correcto. Ya. Porque muchos pandilleros salvadoreños aprendieron de los veteranos de guerra. La primera clica que yo ingresé de pandillas acá, de la Mara Salvatrucha, y eso está en el artículo del Washington Post. Los 2 pandilleros jefes, uno era guerrillero, exguerrillero, y el otro había sido soldado en el Arce. Okay. 2 combatientes de la guerra civil de repente forman una clica criminal de crimen organizado en una zona de San Salvador. Entonces, por eso es que aquí la violencia
se convirtió en como una extensión de la guerra. Correcto, ya. Toda la experiencia de exmilitares salvadoreños y exguerrilleros salvadoreños hoy aportando a la pandilla, y muchos se hicieron pandilleros. En ese reportaje del Washington Post, al final mueren todos. Este guerrillero murió y el otro soldado murió también. Oh. Murieron como pandilleros y increíble. Mueren en el crimen organizado, pero no murieron en sus bandos de la guerra civil. ¿Cómo es la Qué cosa? increíble. Wow. Entonces eso fue ya de las últimas cosas. Y hasta hoy, ¿no? Que hoy ya no hago fotografía, pero cuando hago algún reportaje, como tengo la experiencia y la mente, yo mismo hago el celular, yo mismo hago las tomas. ¿Y ahora usted a qué se dedica? Hoy hago un poco de investigación para Los Angeles Times. Ah, ok. Y es lo que hago, ¿no? Me piden algún artículo o de algún corresponsal, soy el fixer. Soy el stringer de ellos. Ah, ok, perfecto. Me usan mucho cuando ha bajado mucho. Ya. Ha bajado mucho por todo lo falta de presupuesto, pero sobrevivo un poco de eso. Sobrevivo decentemente, digamos. Ya. No es una época para hacer dinero, ¿no? Pero me sale vivo solo, me pagan 2, 3 artículos y con eso vivo el mes. Excelente. No ambiciono nada más, así que hago bastante research, digamos, para Los Angeles Times cuando me lo solicitan. Excelente, qué bueno. Entonces, hace poco hicimos una historia aquí con una corresponsal que vino sobre qué va a pasar con Bukele, si se va a ir del lado de China o Rusia o va a estar leal a Trump. Y le agradezco mucho su tiempo, señor Alexander. Increíble sus vivencias y nada, le deseo lo mejor en lo que usted hace en estos momentos. Le mando un abrazo bien grande hasta El Salvador. Gracias, Moisés, y gracias a ti, y te felicito por un tema que creo que toca la memoria histórica, en este caso de la Guerra Fría o de las guerras civiles centroamericanas, que creo que pueden aportar mucho al entendimiento. Claro, ¿no? Que sí, y de otra perspectiva, de una persona que estuvo atrás de cámara. Sí, de otra perspectiva, y porque el miedo es el mismo. Correcto, ¿no? Ya. El miedo es el mismo, el miedo no cambia, es el mismo miedo que nace aquí Correcto. En el cerebro. Entonces sí, espero que haya sido de mucha utilidad, y gracias por tomarme en cuenta. No, gracias a usted, que le vaya muy bien y suerte. Ok, gracias, Moisés. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Tu apoyo es fundamental para mí. No te olvides suscribirte haciendo clic en el botón de aquí abajo para que no te pierdas nuestro próximo podcast de Testigo Invisible. Nos vemos en la próxima entrega.